verso 11 al 33. Vamos a leer todos juntos 1 Corintios 10, del 12 al 33. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 10, 12 al 33. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistir. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en él hay. Si hay algún incrédulo y los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa del que ya se lo dijo, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, las Escrituras ya han sido leídas en esta tarde, en el día del Señor. Le ruego, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder comprender lo que tu palabra quiera decirnos en esta tarde. Necesitamos que nos hables, Señor. Necesitamos que tu palabra corra y sea glorificada. Necesitamos, Señor, que tu palabra nos redarguya de pecado. Necesitamos que tu palabra nos confronte, pero también que tu palabra nos alivie. Que tus palabras, Señor, nos den descanso para nuestra lucha espiritual. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a que pueda predicar tu palabra con fidelidad, que pueda predicar tu palabra bajo la iluminación de tu Espíritu Santo, para que esta palabra sea de provecho a cada uno de los que la oyen hoy o la oirán después. Señor, te ruego y te suplico que seas glorificado por medio de esta predicación. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Estamos estudiando el capítulo 10 y hemos dicho que este capítulo 10 obedece a un contexto sobre lo que es la conciencia. En primer lugar, el apóstol Pablo en el capítulo 8 nos habla acerca de la conciencia
de cómo esa conciencia debe ser ejercida. En el capítulo 9 nos muestra la aplicación de cómo esa libertad de conciencia, el mismo apóstol Pablo la lleva a cabo en su propia vida como ejemplo a los demás. El capítulo 10 nos muestra cómo esa libertad de conciencia debe ser ejercida en la iglesia de Dios. No como una licencia para pecar, sino como un motivo en el cual podemos amar a los hermanos, amar a los débiles en la fe. Hemos visto que aquellos que pertenecen a la iglesia visible, muchas veces no todos son verdaderos creyentes. Dentro de los que asisten un día domingo a nivel mundial, no todos los que asistan a una iglesia han nacido de nuevo. No todos, incluso los que son contados como miembros, podemos asegurar de que todos han nacido de nuevo. Por eso los reformadores en la antigüedad hicieron una distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible son todos los que se pueden reunir un día domingo, ¿cierto?, en su sentido amplio. Son todos los que pueden estar reunidos, son todos incluso los que pueden ser contados como miembros. Pero sabemos que si hay algo que distingue el nuevo pacto del antiguo pacto, es que el nuevo pacto solamente está compuesto por creyentes nacidos de nuevo. Entonces, dentro de la iglesia visible, no todos son creyentes nacidos de nuevo, pero la iglesia invisible está compuesta solo por aquellos creyentes que han nacido de nuevo. Y usted puede decir, ¿hay beneficio de pertenecer a la iglesia visible? Sí, hay beneficios. Así como un padre creyente hace que sus hijos no creyentes muchas veces sean beneficiados, incluso sus esposas no creyentes son beneficiados por tener contacto con un creyente. Entendiendo todas estas cosas, amados hermanos, también mostramos que es vital pertenecer a la iglesia invisible. Es vital pertenecer a la iglesia invisible porque Dios solamente va a salvar a los creyentes nacidos de nuevo. Dios solamente va a salvar a aquellos que están en el nuevo pacto. Todo el que esté fuera del pacto, todo aquel que esté fuera del nuevo pacto no puede hallar salvación. Entonces, obedeciendo a eso, el apóstol Pablo también nos explicó acerca de una analogía de cómo el pueblo de Israel, no todos los que estaban visiblemente en el pueblo de Israel eran verdaderos creyentes. No todos aquellos que podían verse así entraron a la tierra prometida, sino que en un tiempo, cuando el pueblo de Israel pecó delante del Señor, cayeron en un solo día 23.000 personas que visiblemente estaban dentro del pueblo. Así la iglesia de Dios debe entender que no solo debemos conformarnos de pertenecer a la iglesia invisible, sino que debemos preocuparnos de pertenecer. No pertenecer solo a la iglesia visible, sino pertenecer a la iglesia invisible. Para aquello, debemos seguir con esta pregunta. ¿Perteneces a la iglesia invisible? ¿Perteneces a la iglesia invisible? El verso 11, el apóstol Pablo dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. ¿Por qué es necesario de que leamos, estudiemos y profundicemos el Antiguo Testamento? Porque estas cosas son un ejemplo para nosotros. Son una enseñanza para aquellos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Se nota cómo el apóstol Pablo ya en su tiempo decía que ha llegado el fin del siglo. Ha llegado ya ese fin, donde solo falta que el Señor venga por segunda vez. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no se vaya a caer. El que crea de verdad, el que tenga una falsa seguridad de su salvación, que tenga cuidado, porque puede caer. Este texto, amados, no está socavando la doctrina de la perseverancia de los santos. Más bien está enfocado en la iglesia visible. Sabemos que los elegidos de Dios nunca podrán perder su salvación. Por eso el apóstol Pablo aquí le está hablando a la iglesia visible. Y él está diciendo, ten cuidado, mira, está alerta, no sea que caigas.
Por eso quiero preguntarte otra cosa. ¿Crees que estás firme hoy en los caminos del Señor? ¿Crees con firmeza que estás en los caminos del Señor? No te confíes, ten cuidado, mira, no sea que caigas. Este texto de ninguna manera sugiere que la salvación se puede perder, sino que esta palabra es para aquellos que tienen una falsa seguridad de su salvación, para aquellos que, creyendo que están en la gracia de Dios, la convierten como un libertinaje. Por eso, una de las doctrinas que tenían los corintios era esta: todo me es lícito. Ahora que estoy en la gracia, todo me es lícito. Pero ¿qué le decía el apóstol Pablo, capítulos anteriores? Pero no todo te conviene. Todo te es lícito, tú dices, todo te es lícito, pero tú no tienes que dejarte gobernar, no te debes dejar dominar por tu pecado. Entonces, si entendemos esta analogía de que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, nosotros no podemos en ningún motivo tener una falsa seguridad de la salvación. Porque estar en la gracia no es una licencia para pecar. Estar en la gracia es procurar y amar y obedecer a la ley de Dios. Verso 13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. ¿Se fija cómo marca el equilibrio? Por un lado dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, hablándole a la iglesia visible. Pero hablándole a la iglesia invisible, les dice, tengan confianza, Dios es fiel. Y ahí estamos hablando de la perseverancia de los santos. La quinta de las doctrinas de la gracia. Porque los santos de Dios, los hijos de Dios jamás pierden su salvación. ¿Por qué no la pierden? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Y Él les asegura a todos los creyentes nacidos de nuevo que si ha venido una tentación a tu vida, no te ha venido una tentación que sea sobrehumana. ¿Entiendes? Si estás siendo tentado hoy, entiende una cosa, no estás recibiendo una tentación que algún ser humano no haya recibido. Incluso hay personas no creyentes que pueden estar pasando y experimentando esa misma tentación. ¿Quién experimentó una tentación sobrehumana? Sino el mismo Cristo, tentado por el mismísimo diablo, tentado en un nivel que ni siquiera nosotros en algún aspecto pudiésemos resistir. Por eso aquí, comparándonos con Cristo, el Señor dice: a ustedes no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres. Porque fiel es Dios. ¿Y por qué aquí habla de la perseverancia de los santos? Porque si usted y yo perseveramos en los caminos del Señor, ¿es por qué? Porque Dios es fiel. ¿Y a qué es fiel Dios? A su pacto. Dios es fiel a su pacto. Porque ¿qué dice su pacto? Que aquellos que Él predestinó para salvación, aquellos serán llamados, serán justificados y se terminará la salvación en ellos y serán glorificados. Así como dice Filipenses en el capítulo 1, versículo 6, el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios es fiel para hacer que los creyentes nacidos de nuevo no experimenten una tentación insoportable. Hermano, Dios conoce tus límites. Dios conoce hasta dónde tú puedes llegar. Por eso, ten la seguridad de que Dios no te está tentando más allá. Y no digamos que Dios tienta a las personas, porque Dios obviamente no tienta a nadie. Pero Dios no ha permitido que alguna tentación venga a ti sin que tú tengas la capacidad de sobreponerte a ella. Entonces entendamos, amados, de que el Señor siempre provee. Mire, Él es fiel. Es tan fiel que no permite, en primer lugar, que tengamos una tentación más allá de lo que podamos soportar. En segundo lugar, Él es fiel para que no seamos tentados más allá de nuestras capacidades.
Y en tercer lugar, Él va a proveer una vía de escape para poder resistir esta tentación. Entonces, ¿quiénes son los que caen? Los que están en la iglesia visible, pero no han nacido de nuevo. ¿Y quiénes son los que perseveran? Aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y no ocupan la gracia de Dios como una manera de tener un libertinaje. Como podemos notar aquí, Dios es fiel para preservar a su pueblo, la iglesia invisible, aquellos creyentes que han nacido de nuevo, aquellos que no son esclavos del pecado, como los anteriores ejemplos que había dado del Antiguo Testamento el apóstol, aquellos que se deleitan en la ley de Dios, aquellos que no utilizan la gracia de Dios como una licencia para pecar. Esto es un texto que fundamenta muy bien la perseverancia de los santos, porque aunque en el desierto cayeron 23,000, aunque Dios no se agradó de muchos de ellos, que estaban visiblemente contados como el pueblo de Dios, Dios tenía a su iglesia invisible preservada. Entonces, ¿dónde está nuestra seguridad de la salvación? En Cristo. Nuestra seguridad está en la fidelidad de Dios. Nuestra capacidad de preservar no está en nosotros. Si perseveramos, si somos preservados por Dios, si la salvación el creyente no la puede perder, es porque Dios le ha asegurado su salvación. Es porque Dios es fiel. Como dice el apóstol Pablo, porque fiel es el que prometió y así también lo hará. Sabemos, amados, que aquella iglesia invisible no caerá en el juicio de Dios. Sabemos que esta iglesia invisible no será destruida por el destructor, porque Dios es fiel. Las tentaciones que tenemos, hermanos, centrémonos en esa y pensemos por un momento qué tentación estamos viviendo. Si usted se va al libro de Santiago, dice que Dios no tienta a nadie y que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que si una persona es tentada es porque esa es su debilidad. Un ejemplo, nadie va a ser tentado con algo que no está habituado a hacer. Por ejemplo, hay personas que naturalmente el robo no les llama la atención y van a venir posibilidades de robar y no lo va a hacer. Pero si tiene por naturaleza pecaminosa esa necesidad de rebelarse en contra de la autoridad, naturalmente lo va a hacer cuando tenga la oportunidad, o va a crear la oportunidad de irse en contra de un jefe, o irse en contra de sus padres, o irse en contra del mismo Estado, porque su naturaleza es quebrantar el quinto mandamiento. Pero piense por un momento, ¿cuál es su debilidad? Piense por un momento qué es atractivo para usted y por dónde hoy en día usted puede ser tentado o ya está siendo tentado. Entendamos una cosa, tu tentación no es algo que está por encima de lo que tú puedas soportar. Estamos siendo tentados todos los días porque somos pecadores. Estamos siendo tentados en innumerables situaciones, pero entendamos una cosa, hermano. Esa tentación que ha venido no es sobrehumana. No diga, no, tengo una tentación que es imposible que yo pueda salir de ella. Tengo una tentación que es muy grande, no. Es difícil, sí, porque el pecado, recuerden la naturaleza pecaminosa, hay una lucha, dice Gálatas 5, hay una lucha dentro de nosotros, el espíritu por un lado y la carne por otro lado. Hay una lucha, sí, pero no es algo sobrehumano. Las tentaciones, estas tentaciones que estamos experimentando, no es bajarle el perfil, pero sí, incluso un no creyente las va a tener igual. ¿Me entienden? Pero ¿cuál es la diferencia con un verdadero creyente? Es que el Señor no te va a dejar caer. Es que el Señor no va a permitir que tú pierdas la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Ahí está el segundo lugar, porque Dios es fiel. Y Él es tan fiel que no va a permitir. Entonces ahí estamos hablando de que Dios es fiel porque Él es soberano. Porque si Él no permite algo,
es porque Él tiene el control absoluto y nada puede dañar sus planes. Si tú estás en los planes de Dios, si tú has nacido de nuevo, si tú estás en la iglesia invisible, te aseguro de que Dios es tan fiel que no va a permitir que vengan tentaciones más allá de las que puedas soportar. Es precioso tener esta esperanza en Dios, porque esto trae aliento, hermano, a nuestras vidas. Tenemos una lucha espiritual muy grande cada uno de nosotros, y esa lucha es contra el pecado. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Él da gracias a Dios por Jesucristo. Él está luchando en la última parte de su vida y nosotros seguimos luchando también, pero nuestro descanso, ¿dónde está? En Cristo. Nuestro descanso está en la fidelidad de Dios. Nuestro descanso está en que Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha delante de su gloria. La razón más contundente de por qué los escogidos no perderán su salvación es porque Dios es fiel a su pacto. Su fidelidad hace que todas las cosas al creyente le cooperen para bien, como dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le cooperan para bien. Esto es a saber a los que conforme su propósito son llamados. Todo lo que acontezca en tu vida, aun tus debilidades, van a cooperar para un bien de tu vida espiritual. Por eso agradece a Dios por tus aflicciones, agradece a Dios por tus luchas, porque todo eso va a terminar cooperando para tu bien. Dios es fiel porque es soberano y nada puede estorbar o impedir que sus planes se lleven a cabo. Porque si Dios no fuese capaz de preservar a sus elegidos, ¿quién sería salvo? ¿Entiendes? Viviríamos con inseguridad, porque si la salvación dependiese, aunque sea de la más mínima, si dependiese de nosotros por el más mínimo porcentaje, tendríamos ese mínimo porcentaje de poder caer y no levantarnos jamás. Pero como la salvación proviene del Señor, nuestra salvación está segura en Él. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados, por el Señor, porque Dios lo ha escogido desde el principio para salvación. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:13, el Señor les ha escogido a ustedes desde el principio. ¿Para qué? Para que sean salvos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios es fiel, ha prometido esto. Si Dios es fiel y te ha escogido desde el principio para salvación, nunca olvides que por muy dura que esté siendo tu lucha contra el pecado, Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar. Por muy dura que esté siendo esa lucha en contra de la naturaleza pecaminosa, Él no te va a desamparar. Si Él está permitiendo esa lucha en su voluntad preceptiva, si Él está permitiendo esa lucha, es porque, en primer lugar, Él conoce tus límites y Él sabe que podrás soportar todo esto que te ha sobrevenido con los medios de gracia. Tienes la oración, tienes la escritura y tienes el compañerismo cristiano. Tienes estos medios de gracia, hermano. Haz uso de estos medios de gracia. Haz uso de estos medios de gracia que Dios te ha dado. No olvides que Él te ha provisto de una vía de escape. ¿Estás siendo tentado? ¿Estamos siendo tentados? Sí. Pero siempre el Señor nos va a dejar una vía de escape. Es común ver en los trabajos o en los lugares concurridos de que siempre hay una señal ética que dice vía de escape, para que cuando venga el peligro nosotros sepamos. Y está señalizado, está de una manera que todo, sea niño, sea joven, todos puedan entender a dónde recurrir. Por eso, jóvenes, sepan siempre dónde recurrir. Niños, sepan siempre dónde recurrir. A Cristo, nuestro Salvador.
Si han pecado delante del Señor, reconozcan sus pecados delante del Señor y recurran a Cristo. Recurran a su esperanza, recurran a su salvación. Porque cuando el Espíritu Santo los hace conscientes de su pecado, ese pecado empieza a amargar nuestro corazón. Pero ¿qué debemos hacer? Llevar esa amargura, ¿dónde? A los pies de Cristo. Debamos llevar ese pecado a los pies de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es amplio en perdonar. Es precioso entender que podemos recurrir confiadamente a este trono de la gracia. Es precioso comprender que esa vía de escape nos lleva a un lugar seguro. Y ese lugar seguro es Cristo, quien ha sido provisto por el Padre Celestial. El pacto de redención, este pacto intratrinitario donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo idearon este plan antes de la fundación del mundo. Es un plan seguro. Por eso el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, cuando está hablando de que Él es la puerta de las ovejas, cuando está hablando de que sus ovejas oyen su voz y le siguen, Él puede asegurar, y estas ovejas que mi Padre me ha dado, nadie me las puede quitar de mi mano. ¿Dónde está nuestra seguridad? En Cristo. En Cristo está nuestra seguridad. Nunca olvides eso, porque ¿quién vivió una vida perfecta? Nosotros no podemos vivir una vida perfecta, estamos orando constantemente, vemos los mandamientos y nos damos cuenta que hemos fallado delante del Señor. No es que posiblemente fallamos, hermanos, fallamos a la ley de Dios. Pero ¿dónde está nuestro descanso? En Cristo. ¿Dónde está nuestro descanso? En Cristo, que ha enviado al Espíritu Santo para transformar nuestra vida. Porque no es solo decir, ya, entonces peco deliberadamente, si total tengo una seguridad en Cristo. No, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Pero aquel que es consciente de su lucha, aquel que no transforma y no quiere convertir la gracia de Dios en un libertinaje, ¿qué es lo primero que se va a encontrar? Le fallé al Señor, seré salvo. Le fallé al Señor, yo no me siento digno de ti, Señor. Es lo primero que un verdadero creyente experimenta. No, Señor, ¿para qué voy a seguir en tu camino si te fallé de nuevo, Señor? Falté de nuevo, ya, Señor, ya no doy más. Me desechaste, Señor. El mensaje de aliento para ti es, fiel es Dios. No va a dejar que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Él te ha dado una vía de escape. Lo importante es que la conozcas y que no se te meta en la mente que Dios no te va a perdonar, porque hay un solo pecado imperdonable y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese pecado, hermano, solamente lo cometen aquellos que nunca se vuelven al Señor, aquellos que nunca le temen al Señor, aquellos que desprecian su salvación para siempre, sin nunca arrepentirse de sus pecados. Entonces, si tienes una lucha en ti y te sientes amargo por eso, eso es señal de que estás en la lucha, hermano. Eso es señal de que estás en la lucha. Porque si no lo estuviera, estaríamos como aquellos corintios, todo me es lícito. Ya estoy en la gracia, todo me es lícito. Ahora hago lo que sea, si total, todo me es lícito. Pero no todo te conviene. Verso 14 dice así: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. Ahora va a hacer esta introducción, ¿se fija? Están, por un lado, la iglesia visible, los que pecan deliberadamente, los que usan la gracia de Dios como libertinaje, quédense, miren, que no caigan. ¿Por qué van a caer? Porque en cualquier momento, hermano, estando en la iglesia visible, no estamos en el pacto. Si alguien está en la iglesia visible y no está en el pacto, está recibiendo un beneficio y ese beneficio lo puede perder en cualquier momento. Por eso asegúrense de estar en la iglesia invisible. ¿Y cómo sé que estoy en la iglesia invisible? Porque he nacido de nuevo. Porque el apóstol Pedro dijo que la iglesia está compuesta por piedras vivas.
¿Cuál es el material y la forma de la verdadera iglesia de Cristo? Es que está compuesta por piedras vivas, por aquellos que han nacido de nuevo. No está compuesto por no creyentes. Los no creyentes se van a terminar cayendo de la gracia porque no pertenecen a ella, porque la desprecian, porque abusan de la gracia. Por tanto, amados míos, es decir, iglesia invisible, huyan de la idolatría. ¿Cuál era el pecado que estaba acechando a la iglesia de Corintios? Es la idolatría. ¿Por qué? Porque ellos decían, todo me es lícito, entonces puedo ir a esas fiestas paganas, participar de esas fiestas paganas y total, todo me es lícito. Recuerde que ahí se practicaba la prostitución religiosa. Ellos se entregaban a esas cosas, todo me es lícito, si total los ídolos no existen. Participaban de todas estas cosas aberrantes, hermano. Participaban de esta idolatría. Porque ellos decían que todo lo era lícito. Pero aquí le dice a ustedes que pertenecen a la iglesia invisible, huyan de la idolatría. ¿Qué es lo que hay que hacer con el pecado? Cuando seamos tentados, ¿qué es lo que hay que hacer? Huir. Por eso Él ha dejado una vía de escape. Y la vía de escape tiene una flecha de dirección. Y esa flecha de dirección nos lleva a ese lugar seguro. Entonces ese lugar seguro es huir del peligro, por hermano. No seguir en el peligro. Si las redes sociales hoy en día se están transformando en algo que te está tentando, borra las redes sociales, hermano. ¿Me entiendes? Si es así de simple, si eso te está haciendo daño, hazlo. ¿Me entiendes? Pero huye del pecado, no sigas. No sigas dejándote gobernar por él. Porque lo dice el apóstol Pablo a los romanos, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. Aquí marca la división en la iglesia visible, entre los creyentes nacidos de nuevo y los creyentes nominales. ¿A qué me refiero creyentes nominales? Los que son de nombre, los que tienen el sobrenombre de cristiano, pero con sus hechos lo niegan. El llamado a los verdaderos creyentes que están siendo tentados por sus propios deseos pecaminosos es que deben huir. Y este llamado a huir es un llamado rápido, es un llamado insistente. Cuando se hacen en los colegios esto como Operación Daisy o cuando hacen en los trabajos esto para poder huir y simular una situación de peligro, siempre está alguien ahí midiendo el tiempo y dice, se demoraron mucho. Se confiaron. Aquí no estamos en una operación Daisy, no estamos probando. Aquí, hermano, hay que huir. Cuando se ve el peligro, hay que huir, hay que correr. No hay que ir al pecado, hay que huir de él. Hay que huir del pecado. Por eso les hablo como a personas sabias. ¿Quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los sabios? Los nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque Proverbios 1:7 dice el principio de la sabiduría. ¿Qué es lo que es? Es temor al Señor. Y si alguien no ha nacido de nuevo, nunca va a poder temer al Señor. Entonces los temerosos de Dios, los que temen al Señor, deben juzgar lo que digo. Deben apartarse rápidamente de lo que está procurando, que desconfíes, porque al final pecar, ¿sabe lo que evidencia el pecado? Una desconfianza de Dios. El no querer venir a la gracia, el no querer venir al Evangelio. Cuando vienen todos esos pensamientos, no, si el Señor ya no te va a perdonar, no, si el Señor ya, mira, otra vez ya estáis cayendo en lo mismo, mira, otra vez estáis en esto. Cuando vengan esos pensamientos en nuestra mente, debemos huir de esos pensamientos, debemos huir camino. ¿A dónde? A los pies de Cristo. No desconfíes de la fidelidad que Dios tiene de preservarte. Nunca olvides que estar en la tentación es un lugar muy peligroso. La palabra habla de la hora de prueba. La palabra habla de la tentación como un lugar del cual no hay que estar por mucho tiempo. Huye de la tentación. Recuerda que la oración que Cristo enseñó a sus discípulos en Mateo 6:13 dice en la primera parte, no nos metas en tentación. Señor, tú tienes el control de mi vida, no permitas que yo esté por mucho tiempo en la tentación.
La tentación es un lugar peligroso. Por eso la oración modelo es tan importante que la podamos practicar cada día, hermano. En este caso, Corinto debía huir de la idolatría. ¿Por qué tienes que huir tú ahora? ¿De qué tienes que huir tú? ¿Estás consciente cuál es tu tentación? ¿Estás consciente de qué debes huir? ¿Estás consciente, querido hermano, qué lucha estás teniendo? El apóstol quiere que ellos no solo huyan, sino que también aquellos que han nacido de nuevo puedan entender una cosa, que antes el apóstol Pablo le había dicho en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Dice, más nosotros tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Su mente, si usted ha nacido de nuevo, su mente ¿a quién le pertenece? A Cristo. Su mente ¿dónde debe recurrir siempre? A Cristo. Por eso el apóstol Pablo, recordando esto, dice, juzguen bien lo que están haciendo. Piensen como lo haría Cristo. Porque ustedes tienen la mente de Cristo. Aquellos que han nacido de nuevo tienen la mente de Cristo. Porque han nacido de nuevo, porque a diferencia del hombre natural, dice el hombre natural, que es lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2, 16, del 15, 16, 17, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué le va a decir el mundo? No, es que ya ese ya es muy un extremo, ya le estáis poniendo mucho color. Se fija, el mundo siempre le baja el perfil. No, pero es que no es tanto. Si mira, si la gente mala está en la cárcel, si tú no eres tan malo. Se fija que siempre el mundo intenta bajarle el perfil a las cosas. Por eso, hermano, no le bajes el perfil a tu pecado. Huye lo más rápido que puedas. Haz uso de la mente de Cristo. El hombre en su estado de pecado no tiene la capacidad de huir porque está muerto. La única capacidad que tiene un hombre muerto es de heder, es decir, de descomposición. Por eso que el que está muerto en delito y pecado, todo lo bueno que hace lo ensucia, porque está podrido. Está muerto en sus delitos y pecados. Pero aquellos que han nacido de nuevo vienen a Cristo y tienen esa capacidad de huir porque son conscientes de lo dañino que es la tentación. ¿Estás siendo consciente de lo dañino que es la tentación para tu vida espiritual? Sigue el apóstol y dice en el verso 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora aquí está hablando de la iglesia visible y está explicando con esta analogía de lo que es la cena del Señor. Está explicando esta verdad de la cena del Señor y le dice, ¿acaso la copa que bendecimos no estamos participando de la sangre de Cristo? Sí, puede que una persona se haya inmiscuido dentro de la membresía y esté tomando la cena del Señor sin que nadie se haya dado cuenta de que no haya nacido de nuevo. Alguien pudiera estar haciendo eso, pero debe estar consciente de una cosa, ¿está participando de qué? De la sangre de Cristo. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 11, ¿qué es lo que va a explicar el apóstol Pablo? El que toma la cena indignamente es culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, si ahora usted lo lleva a Hebreos, ¿se acuerda que vimos la vez pasada el libro de Hebreos 10:29, que dice, ¿cuánto mayor castigo piensa que merecerá el que ha hollado bajo sus pies el Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Nuestros hermanos presbiterianos podrán decir, ¿viste? Si los no creyentes igual pueden participar del pacto. Pero entendamos una cosa, ese texto debe ser leído a la luz de lo que estamos viendo aquí en 1 Corintios 10. Y una persona que toma la cena del Señor no es que esté en el pacto, no está en el pacto, pero está diciendo, yo igual pertenezco, ¿me entienden, no? ¿Y qué es lo que está haciendo? Está pisoteando la sangre de Cristo, está ensuciándola.
¿Y por qué la está pisoteando? ¿Por qué la está ensuciando? Porque visiblemente se está haciendo pasar por algo que no es. Porque con hipocresía quiere aferrarse a un pacto al cual éste no pertenece. Dice aquí, la copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Debemos entender esto. La cena del Señor no es solo simbólica. Está la presencia real de Cristo. ¿Y cómo puede estar presente? Recuerda, estudiamos Calcedonia, el concilio de Calcedonia. ¿Cómo puede estar presente Cristo? Porque Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Verdadero hombre, su naturaleza humana no puede estar en todo lugar, pero sí su naturaleza divina. Por lo cual su naturaleza divina traspasa la posición que tiene su cuerpo. Y eso hace que los elementos sea estar participando espiritualmente del cuerpo y de la sangre. Por eso no es que esta persona esté en el pacto, sino que esta persona está haciendo uso de las cosas que no le pertenecen. Y está teniendo por inmunda esta sangre, está participando de la sangre de Cristo. Y si un no creyente participa de la sangre de Cristo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa si un no creyente participa de esta sangre del pacto? No siendo un verdadero creyente. El Señor Jesucristo tiene muchas parábolas que explican eso. Amigo, ¿cómo entraste aquí? Átele de mano y de pies y échelo a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Incluso Judas. Algunos estudiosos dicen que incluso Judas participó de la cena. ¿Pero él estaba en el nuevo pacto? No. Pero jugó con algo que nunca debería haber jugado. Por eso el apóstol más adelante va a decir en el capítulo 11, verso 27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque espiritualmente los elementos, Cristo está espiritualmente en los elementos. Entonces esa persona está jugando, está ensuciando, está mal utilizando algo que no le pertenece. Verso 29 del capítulo 11 dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, es decir, sin la mente de Cristo, come y bebe, ¿qué cosa? Juicio para sí. Porque visiblemente pretende estar en la iglesia. Visiblemente, pero no de manera invisible. Por eso nuevamente te pregunto, ¿estás en la iglesia invisible? Es decir, ¿has nacido de nuevo? ¿O amas tu pecado? ¿O quieres ocultarte entre los escogidos de Dios? Entiende una cosa, hermano, si no has nacido de nuevo no puedes ver el reino de Dios y no podrás entrar tampoco, dice Juan capítulo 3. Nuevamente te pregunto, ¿estás en la iglesia invisible? El apóstol Pablo sigue esta línea de pensamiento y dice el verso 18, 1 Corintios 10, 18, consideran al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios, ¿no participan acaso del altar? ¿Me entienden? Porque si estamos participando de los sacramentos espirituales, estamos participando de todo, ¿me entienden? Pero participar de algo que no nos corresponde, ¿qué puede llevar? ¿Qué consecuencias puede traer? Por eso el apóstol sigue diciendo y dice en el verso 19, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, porque él ya que había dicho, existe un solo Dios, los ídolos no son nada, la estatua y todas estas cosas, estos ídolos que la gente sirve y sigue, no son nada delante de Dios. Pero aquí nos da a la luz algo de demoniología, cierto estudio de los demonios. ¿Qué quiere decir aquí? Dice, no, verso 20, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Los ídolos no son nada. Las estatuas y todas esas cosas no son nada. Pero entiende una cosa, detrás de cada ídolo hay un demonio. ¿Y qué dice? No pueden estar participando visiblemente de la cena del Señor y después estar participando con los ídolos. Porque ese era su pecado, y se lo colocamos en nuestra vida. Estamos luchando con diferentes cosas, con diferentes pecados, pero no podemos estar participando de las cosas del Señor y después ser amigos del pecado, no podemos. No debemos, hermanos. Aquí no hay una doble vida, no podemos estar viviendo una doble vida.
No podemos ser creyente y a la vez ser incrédulo afuera. No, pues, si usamos una analogía más, no podemos ser como la Fiona, ¿cierto? De día una y de noche otra. No se puede, hermano. O somos creyentes o somos no creyentes. Pero lo importante es que si descubrimos que no hemos nacido de nuevo y que no somos creyentes, roguemos a Dios. Roguemos que su Espíritu Santo nos haga una nueva criatura, nos dé una fe salvadora, nos dé un arrepentimiento para vida, para que podamos venir al trono de la gracia, para que podamos apreciar su santo evangelio, para que podamos creer que Él vivió una vida perfecta por nosotros, la vida que necesitamos para llegar al cielo, y de que Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y nos ha prometido una nueva vida en Él. Nos ha prometido que así como nos llamaría, también nos va a justificar y también nos va a glorificar, nos va a santificar y nos va a glorificar. Es decir, va a terminar el trabajo en nosotros. No pueden, verso 21, esta palabra es clave, no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Si estás en la iglesia visible y si has nacido de nuevo, no puedes beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Si bien un ídolo no es nada, detrás de cada ídolo hay un demonio. Por eso moralmente no pueden ser participantes de Dios, de las cosas de Dios, y después ser participantes del pecado. No digo si todos pecamos, hermano, pero estoy hablando de los que aman su pecado, de los que no quieren abandonarlo, de los que quieren seguir persistiendo en su pecado, de los que rehúsan venir a Cristo para el perdón de sus pecados, de los que siguen coqueteando con su pecado. ¿Hasta cuándo seguirás coqueteando con tu pecado? Dices que perteneces a la iglesia visible, dices que has nacido de nuevo, pero entiende una cosa, no puedes ser de Dios y ser del diablo al mismo tiempo. No puedes ser hijo de Dios, hijo del diablo al mismo tiempo. No puedes. Y no hablo de algo que no se debe, algo que no existe la capacidad de que sea así. Porque un verdadero creyente no puede. ¿Por qué no puede? Porque ha nacido de nuevo, ama al Señor y no se va a sentir cómodo con su pecado. Por eso no puede. Si estás siendo tentado y estás cómodo con tu pecado, examínate a ti mismo si estás en la fe. Examínate si verdaderamente has nacido de nuevo. Si has llegado a la conclusión de que sigues amando tu pecado, debo decirte, es imposible que puedas haber nacido de nuevo si amas tu pecado. Si no te arrepientes, juicio estás trayendo a tu alma. Puedes estar siendo beneficiado por estar en la iglesia visible, pero ¿de qué sirve si vas a ir al infierno? ¿De qué sirve si vas a ir a la condenación? Si somos participantes del cuerpo de Cristo es porque somos creyentes nacidos de nuevo. Y si estamos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo, por lo tanto pertenecemos a la iglesia invisible. Si es así, debemos entender una cosa más. Verso 22. Son preguntas retóricas. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Se fijan? Las preguntas retóricas son inmediatas en nuestra mente. Es un rotundo no. Dios es celoso con su pueblo. Es decir, Dios no comparte su pueblo con nadie. Y ser celoso en este aspecto no es un pecado, porque Él ama lo que le pertenece. Así es cierto como un esposo o una esposa jamás entregaría a su esposo o su esposa a otro hombre. ¿Y qué es lo que causaría eso? ¿Cierto? Lo peor. Así también el Señor no entrega a su esposa a cualquiera. ¿Me entiende, no? Si estás dispuesto a amar tu pecado para provocar la ira de Dios, lamentablemente el terrible juicio de Dios va a venir sobre tu alma. No provoques esa ira a Dios. Porque el libro de los Hebreos ya nos ha hablado que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Nadie quisiera tener a Dios por su enemigo. Ahora del verso 23 al verso 33, el apóstol Pablo terminará
con ejemplos prácticos para que podamos definir si estamos en la iglesia, si solo estamos en la iglesia visible o si verdaderamente pertenecemos a la iglesia invisible. Estos ejemplos prácticos nos van a colocar más claridad si estamos en el pacto o no estamos en el pacto. Porque pertenecer a la iglesia visible tiene una cualidad. El que está en la iglesia invisible, el que ha nacido de nuevo, vive para la gloria de ¿quién? Vive para la gloria de Dios. Y cuando se vive para la gloria de Dios, se entiende lo que dice el verso 23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo lo es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué está queriendo decir aquí? Antes uno decía, pero mire, aquí dice todo es lícito, pero entienda el contexto. Tú dices que todo es lícito, pero entiende, no todo te conviene. Tú dices que todo es lícito, pero no todo te edifica. ¿Entiendes? Eso todo me es lícito, no lo está incluyendo que eso está bien. Está diciendo, tú estás convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Tú dices que tú, ahora que estás en la gracia, puedes hacer cualquier cosa, pero yo te digo lo siguiente, y es así donde podemos aplicar a nuestra vida práctica si hemos nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo, debes reflexionar dos cosas. Si lo que vas a hacer, si la decisión que vas a tomar, si cualquier cosa que vas a realizar en tu vida, por más pequeña e insignificante que parezca, debes hacerte la pregunta, ¿es de provecho para ti? ¿Edifica tu alma? Por eso no es solo decir, no, si todo yo puedo hacer cualquier cosa, no, pero pregúntate, ¿será de provecho para tu alma? ¿Será de edificación para tu alma? Es que el tema de esto, hermano, es que si nosotros nos sentáramos a cada decisión que tomamos y empezáramos a plantear esto, sí, esto será de provecho. Veámoslo a la luz de la Escritura. ¿Será de edificación? La otra vez sacábamos que había un estudio que decía, por ejemplo, tomamos más de 5 millones por decirle un número, más de 5 millones de decisiones al día, desde abrir los ojos, caminar y hacer un montón de funciones durante el día. Tomamos muchas decisiones al día, pero lamentablemente solamente el 20 o el 15% de esas decisiones las pensamos, todas las otras actuamos, ¿no? ¿Entiendes, no? ¿Se fija lo complicado de esto? Hay cosas que ni siquiera las pensamos, llegamos y las hacemos y después que viene la conciencia. Pero el mundo acelerado a veces nos vamos conformando ese mundo acelerado y no pensamos lo que estamos haciendo. Que voy rápido a la pega y le pongo la pata a fondo y veo ahí que dice 80, lo sigo haciendo nomás y no estoy pensando que eso no es de provecho para mi alma, no es de edificación para mi alma. Si no estoy respetando las leyes terrenales, voy a respetar las leyes espirituales. Claro, podrán decir, no, esas son leyes del mundo, pero ¿qué dijo el Señor? El 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, y ahí está incluido que debemos respetar a las autoridades. Y si las autoridades han definido que para cuidar mi integridad y la integridad de otros debo andar a esa velocidad, ¿qué debo hacer? ¿Me entiende, no? ¿Es de provecho lo que estoy haciendo? ¿Me edifica? Hemos llegado a esta parte final. Y te sigo preguntando, ¿pertenece a la iglesia invisible? ¿Has nacido de nuevo? En la iglesia de Corinto, en esta iglesia visible, habían algunos que enseñaban que podíamos hacer lo que quisiéramos y total estamos en la gracia, somos escogidos, todo me es lícito. El apóstol Pablo los reprende y les dice que cada cosa que deben hacer la deben evaluar. ¿Me edifica? ¿Es de provecho para mi alma? ¿Es de provecho para mi vida espiritual? Es claro como primera aplicación que todos los que pertenecen a la iglesia invisible procuran usar su libertad para provecho. Procuran usar su libertad para edificación de su vida espiritual y no como una licencia para pecar. Y así disfruta su vida viviendo para la gloria de Dios. Suena fácil, pero para eso debemos ejercitar nuestra mente. Para eso debemos traer siempre la mente de Cristo. Porque cuando empezamos a actuar con nuestra mente, lamentablemente, el pecado nuevamente empieza a acechar. Entonces, lo primer consejo, si has nacido de nuevo, procurarás, y aquí está la palabra importante, no digo, vas a hacer las cosas para provecho de tu vida espiritual, porque sabemos que en un 100% no lo vamos a hacer.
Pero ¿dónde está el tema? La intención. Procuras. Está en tu deseo hacer cosas para provecho y hacer cosas para edificación. Aunque al final del día no lo logremos en un 100%, pero sí lo estamos intentando. Aquel que está muerto en su delito y pecado no le va a importar si es para provecho, si no es para provecho, lo va a hacer nomás porque quiere hacerlo. Y si no quiere hacerlo, no lo hace nomás. Pero para nosotros no es así. Debemos preguntarnos, ¿nos edifica? ¿De verdaderamente me va a ayudar a mí lo que estoy haciendo? ¿Me va a ayudar? Segundo, aquellos que han nacido de nuevo no buscan su propio bien, sino que buscan el bien del otro. ¿Está en la iglesia invisible? Entonces, no solo evalúas cómo vives, no solo procuras vivir para la gloria de Dios, sino que también vives para la gloria de Dios, no enfocándote en ti, sino que enfocándote en el resto. ¿Qué dice la palabra del Señor en el verso 24? Nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. Esta palabra prójimo viene de la palabra próximo, es decir, el que está más cerca de ti. Y la mayoría de nosotros estamos en diferentes lugares, en diferentes días, y siempre tenemos a alguien cerca. Y no necesariamente son las mismas personas. Hay prójimos con cuales pasamos más tiempo que otros, pero ese prójimo sigue siendo nuestro prójimo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Nadie busque su propio bien, sino el de prójimo. ¿Cómo? Aquí le coloca, dice, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se exponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa del que se los dijo, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no sus conciencias, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada la libertad por la conciencia ajena? Entendamos en segundo lugar esto. Hay veces que nosotros tenemos cosas bastante asumidas, pero a veces nosotros no medimos nuestras palabras. Por ejemplo, nos invitan a un lado y unos tiro criticando, ¿se fija? Unos tiro criticando, no, oye, pero hermano, y esto llevémoslo así a cosas específicas de nuestra vida. Cuando de todas las cosas que hacemos, ¿cuándo nos ponemos en el lugar del otro? ¿Le molestó, como yo le dije, las palabras? Quizás no lo dije como debería haberlo dicho. Porque aquí está hablando de algo que está en la verdad. Yo puedo ir al mercado y mejor por motivos de conciencia no pregunto nada, ¿cómo no? ¿Entiendes? Y voy a una casa y para no arruinar la conciencia del otro, ¿cómo nomás? Y no pregunto nada. Pero ¿qué pasa con las personas que a veces se van a ese lado súper espiritual, quieren ir allá a condenar, mira lo que estáis comiendo y mire, y empezar a arruinar todas las cosas, ¿me entiendes? Porque eso es lo que pasa con el débil espiritual, nos transformamos rápidamente en un débil espiritual porque todo nos ofende, todo lo que está haciendo, el mundo nos ofende, lo que las otras personas hacen nos ofenden, y nos falta, ¿y qué terminamos haciendo con el prójimo? Falta el respeto. Le faltamos el respeto a las personas. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros debiéramos preocuparnos de no buscar nuestro propio bien, sino el del otro. ¿Cómo se siente el otro? Hermano, yo sé que muchas veces tenemos muchas cosas que decir, pero a veces es necesario que escuchemos a los demás. Es necesario que escuchemos a los demás, cómo se sienten, percibir. Oiga, lo mismo cuando predicamos el Evangelio. Nosotros quisiéramos predicarle el Evangelio a todas las personas, pero debemos buscar el momento adecuado. ¿Entiendes, no? Porque si no, esa predicación del Evangelio se puede transformar en una burla hacia el Señor, se puede transformar en una discusión, en una pelea, y como que nosotros seguimos metiendo el Evangelio ahí. Hermano, eso no es actuar con sabiduría. Ahí no estoy buscando mi propio bien nomás, porque yo quiero cumplir, no predicar, pero pensemos una cosa, no es llegar y cumplir, es que nosotros también pensemos en el otro. Quizás debo ser más paciente, buscar el momento. Si siento que la persona no se está sintiendo, la voy a, en otro momento, voy a buscar un momento más adecuado. Pero falta eso, hermano.
Dice, si sé que nuestras conciencias nos dictan buenas cosas, pero por amor a lo otro, hay que bajar un poquito. ¿Me entiende, no? Entonces, no buscar nuestro propio bien, el hacer las cosas tratando de no dañar a los demás. Porque sí o sí, obviamente, cuando predicamos el Evangelio, si nos vamos a ese lado también, el Evangelio va a ofender, pero que no se nos pase la mano, que sea la palabra la que confronte, no nosotros, no nuestro ímpetu. Y ahí donde nosotros, la línea es muy fina entre lo que Dios dice y lo que nosotros queremos forzar a que diga en el momento que no corresponde. Debemos tratar de cuidar no solo nuestras conciencias, sino la conciencia del otro. Entonces aquellos que pertenecen a la iglesia invisible procuran vivir para la gloria de Dios, haciendo uso de su libertad cristiana por amor a su prójimo. Se caracterizan por procurar no herir las conciencias de aquellos que están a su alrededor. Y escuche bien, aquí coloqué algunas palabras. Si dice en tu corazón, ¿qué me importa lo que digan los demás? ¿Nunca ha estado esa palabra? ¿Y qué me importa lo que diga el resto? Ahí ya no estamos buscando, no estamos buscando el bien del otro, sino nuestro propio bien. ¿Qué me importa lo que digan los demás? ¿Es mi libertad? Sí, pero ¿qué dice? Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Ahí ya estamos pecando. Si dices, no me preocupa lo que diga la gente. No, a mí no me preocupa lo que diga la gente. Sí te debe preocupar, porque recuerde que no eres solamente Juanito, eres cristiano. ¿Me entienden? ¿No? Y si tienen que blasfemar contra alguien, no van a blasfemar contra Juanito, van a blasfemar contra Cristo. ¿Me entienden, no? Te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Pertenece a la iglesia invisible? Si sigues pensando así, que no te importa lo que diga el resto, debes analizar que si no te arrepientes irás al infierno. Porque debes abrir tu corazón al Señor. Debemos abrir nuestros corazones al Señor y ser humildes. Verso 30 y último dice que en tercer lugar, aquellos que están en la iglesia invisible se caracterizan por esto. Si participo con agradecimiento, ¿por qué de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces una persona puede decir, ya, pero ¿por qué mi conciencia tiene que ser así, tan limitada? Por amor. El amor, siempre lo hemos dicho, se caracteriza por ser un sacrificio. El amor es sacrificial. Por eso, hermano, antes de abrir nuestras bocotas, perdone la expresión, pero antes de abrir nuestras bocas para dañar a alguien, preguntémonos, ¿eso le va a hacer daño? Y yo sé que hay veces, hermano, que hemos usado estas bocas para dañar a las personas y después lo hemos dado cuenta que la estamos embarrando, ¿cierto? Pero ahí tenemos dos caminos, o seguir, porque a veces ahí ya cuando empezamos a seguir, o parar. O sea que he tratado de hacer eso, he tratado de irlo meditando en mi vida, eso, y si a veces hay que pedir perdón, hermano, hay que hacerlo, de verdad, porque debemos preocuparnos por los demás. Tercer lugar, dice 31, entonces ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, debemos hacer todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hoy qué triste, hermano, cuando nosotros estamos en algún lugar, hacemos algo malo, y el primero que blasfema al Señor. ¿Cierto? Ahí es todo lo contrario, porque vivir para la gloria de Dios es para que Dios sea glorificado, no para que Dios sea blasfemado. Debemos vivir para la gloria de Dios, no para que Dios sea blasfemado. ¿Te fijas? No debemos vivir para que Dios sea blasfemado, ese es el tema. Somos identificados como cristianos, pero debemos vivir para que Dios sea glorificado. ¿Se acuerda que la palabra gloria viene de la palabra kabod en hebreo, que significa valor, un valor incalculable? Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de que Dios es el valor más importante para nuestras vidas. Y si Él es lo más importante para nuestras vidas, vamos a cuidarnos de que ofendan el nombre del Señor.
Partiendo por la mañana orando, Señor, no permitas que tu nombre sea blasfemado por mi culpa, Señor. Y luego, cuando pequemos y cuando ya hemos cometido, pedirle perdón a la persona, reconocer nuestro error. Hermano, eso pasa mucho, yo creo, obviamente uno lo ha visto como hijo, como todo. Es muy valorable que un padre, cuando se equivoca ante un hijo, le diga, una madre, cuando se equivoca ante su hijo, le diga, hijo, yo pequé contra ti. ¿Me entiende? No lo mire como alguien inferior. Si se equivocó, reconozca su error. Porque así su hijo también, sus hijos también van a entender esto. ¿Qué van a hacer ellos? Van a reconocer. ¿Me entiendes? Ellos después van a entender que es así. Así lo mismo si estamos en el trabajo, donde estamos, reconozcamos nuestros errores y eso no nos hace menor. Si aquí no estamos para darnos de espirituales, para darnos de personas que no se equivocan, no. Estamos aquí para reconocer que somos pecadores igual que los demás, pero ¿cuál es la diferencia? Que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Quiero que sea valorado sea Cristo, no mi espiritualidad que ando como volando en algún lugar, no. Que nos vean como somos, hermano. Si no necesitamos ocultarle nada a nadie. Pero ojo, que no lo que somos para que el nombre del Señor sea blasfemado, sino reconociendo también nuestros pecados. Entonces, ya sea que coman o beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Se fija, hermano, algo tan básico como comer, como beber. Háganlo para la gloria de Dios. Oiga, si usted va a la playa, vaya a la playa, pero vaya a glorificar a Dios allá. Y no le digo que haga un culto en la playa. Le digo que no peque delante del Señor al ir a un cierto lugar. Evite caer en pecado. No sé, quiere ir a un estadio, ver un partido de fútbol, un día que no sea el día del Señor, vaya, glorifique a Dios ahí. ¿Cómo puedo glorificar a Dios si hay gente que cree que hasta un ídolo, un equipo? Pero vaya tranquilo a ver, a divertirse, estar tranquilo, sanamente, ¿me entiendes? No hay problema, glorifique a Dios. Cuando tome un vasito de agua, reconozca que Dios le ha dado todo. A veces llegamos y almorzamos, comemos y no damos ni gracias al Señor. Glorifiquemos a Dios. Agradezcamos al Señor. Por eso yo no es que esté en contra de que la gente diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No. El tema está en que si reducimos la gloria de Dios a solamente levantar los brazos, vamos a perder la importancia que significa llevar ese valor de quién es Dios a lo largo de toda nuestra vida. Que alcance la gloria de Dios a todos, que nuestros vecinos vean la gloria de Dios, que nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestros jefes, todos puedan ver la gloria de Dios, puedan ver un pedacito de Cristo en cada uno de nosotros. Y cuando vean lo malo, ahí me están viendo. Ahí nos están viendo nosotros, hermanos. Verso 32, no sea motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. O sea, que está diciendo, no es solo, hermano, no se preocupe solo por no ofender a los hermanos. Preocúpese también de no ofender a ninguna persona. Así como también yo procuro agradar a todos en todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, en este sentido, él no está queriendo decir yo soy el que hago salvo a las personas. Lo que está queriendo decir es que yo no quiero ser una piedra de tropiezo para otros. Si hay personas que no quieren ir a la iglesia porque conocen a muchos cristianos. Y hay muchas personas que no quieren. Y ya es un impedimento, ya no es solo no creer en el Evangelio, ya es porque están esas personas y estas personas hablan de una determinada manera, hacen cosas que no corresponden y van a la iglesia. ¿Me entiendes? ¿Procuras vivir para la gloria de Dios? Porque en tercer y último lugar debemos entender que por amor al prójimo es necesario renunciar a nuestra libertad cristiana y que le demos un propósito a nuestra vida. Hermano, tal como los que están en los discipulados entendieron en las primeras partes del discipulado. ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, que el enfoque de nuestra existencia, que el propósito de nuestra vida sea llevar la gloria de Dios
a todos cuantos sea posible, a llevar esta gloria de Dios a cada aspecto. ¿Y cómo? Que vean un pedacito de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Procuras vivir para la gloria de Dios? ¿Estás disfrutando hasta lo más mínimo de agradar a Dios? Está como tomar un vasito de agua. Tú que dices en tu corazón que eres un verdadero creyente nacido de nuevo, debemos disponer nuestros corazones a glorificar a Dios. Que Dios, amados, y esta va a ser nuestra oración, que Dios nos ayude a no ser tropiezo para los demás. Añadamos a una de nuestras oraciones: Señor, ayúdame a no ser tropiezo. Ayúdame a ser de bendición para los demás. Dios, que Dios nos ayude por el poder de su Espíritu Santo, a que nuestro corazón cada vez se vaya conformando a Cristo, que podamos hacer uso de esta mente de Cristo. Que Dios nos ayude a disfrutar del uso de nuestros beneficios por amor a otros y no ser tropiezo para los que vengan al camino del Evangelio. ¿Perteneces a la iglesia invisible? Oremos. Amado Padre Celestial, vamos delante de tu presencia con súplica, en humillación, reconociendo nuestros pecados, porque muchas veces, Señor, con hipocresía, con nuestros labios te hemos honrado, mientras nuestro corazón está lejos de ti. Y si nuestro corazón está lejos de ti es porque estamos pecando, es porque no queremos arrepentirnos genuinamente. Señor, queremos estar cerca de ti, no queremos estar lejos. Padre Celestial, si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, te ruego, te suplico, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia y decimos: Señor, por favor, transforma sus vidas en una nueva criatura, transforma sus vidas, Señor, para que puedan pertenecer al nuevo pacto que está constituido por aquellos que han nacido de nuevo. Que no solamente gocen de lo exterior, de los beneficios, de lo que significa estar junto a los creyentes. Señor, líbranos de ser participantes de tu sangre en la cena del Señor cuando aún no hemos nacido de nuevo. Cuando con hipocresía se pretende ser cristiano cuando no se es. Cuando con las propias fuerzas se pretende alcanzar una salvación, siendo que la salvación es solo por gracia, mediante la fe sola y únicamente. Señor y Dios Todopoderoso, permítenos hacer conciencia de nuestro real estado espiritual. Permítenos, Señor, no ser tropiezo para que otros vengan al Evangelio. Señor, ayúdanos a no buscar nuestro propio bien, sino el bien de los demás en sacrificio. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a no deleitarnos en el pecado, sino a amar tu ley, meditar en ella de día y de noche. Ayúdanos, Señor. Reconocemos cada uno de nuestros pecados. Reconocemos, Señor, cada una de nuestras faltas delante de ti. Reconocemos, Señor, que hemos fallado delante de tu presencia y que solamente por medio de tu Hijo amado podemos hallar el perdón de nuestros pecados. Solamente por medio de tu Hijo podemos hallar la paz para con Dios. Padre mío, ten piedad de nosotros. Permítenos glorificarte. Permítenos vivir para tu gloria y disfrutar de ello para siempre. Amén. Vamos a cantar un último salmo al Señor. Invito a que vamos al Salmo 38. Bueno, Claudio. Salmo 38.
perdón, Salmo 39. Salmo 39. Y la introducción al Salmo 39 dice de la siguiente manera: ejemplo singular del combate de un corazón fiel contra la desesperación y la impaciencia. Cantemos este hermoso Salmo 39. Dije: a mis caminos atenderé, con mi lengua no pecaré, con freno mi boca he de guardar, en tanto que el malo ha de estar con arrogancia delante de mí. Yo con silencio enmudecí, aun de lo bueno entonces me callé, mas el dolor que en mí fue, con pesar cada día se agravó, mi corazón se enardeció, se enciendo fuego en mi razonar, mi lengua llegó a expresar mi fin. Jehová, hazme conocer, haz que pueda yo comprender cuál de mis días la medida será y mi grande fragilidad. Mis días acortaste aquí, mi edad es nada ante ti. Es en verdad completa vanidad todo hombre que vivo está. En sombras anda el hombre en verdad, de cierto es vano su afán. Amontonar riquezas sin saber el quien las ha de recoger. Y ahora, Señor, que esperaré, solo en ti mi esperanza es. Líbrame tu inmensa compasión de toda mi gran rebelión, del insensato en burla y deshonor. Tú no me pongas, oh Señor. Hice silencio, yo enmudecí, y mi boca tampoco abrí, porque vi que tú eres el autor. Quítame tus plagas, Señor. Bajo los golpes de tu mano soy, triste y consumido estoy, con castigos por pecado y mal, corriges al hombre al final, como polilla deshaces, Señor, lo que desea compasión. He aquí esta es la gran verdad, es todo hombre vanidad. Escucha tú mi oración y clamor, mis lágrimas veas tú, Señor. No calles porque peregrino hoy, como mis padres yo te soy. Déjame si fuerza tomaré, antes que yo deje de ser. Amén. Inclina su rostro, hermano, para que puedan recibir la bendición del Señor. Iglesia del Señor, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados hermanos, y que tengan un buen final de día de semana.